Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Volvió la institucionalidad en el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Ahora está pendiente recuperar su credibilidad. Varios temas aquí desde Visión País hemos dedicado al análisis de la situación en que venía funcionando el Consejo Nacional de Educación Superior, incluso desde su creación y últimamente desde el 1 de noviembre del año 2022 por la situación irregular desde nuestra perspectiva, y hemos argumentado jurídicamente nuestra posición con expertos en derecho administrativo, en derecho electoral y por supuesto eso también acompañando la decisión del Ministerio de Educación y Ciencia como órgano rector del Sistema Educativo Nacional de su retiro como miembro del CONES a partir del 1 de noviembre del año pasado. El pasado día viernes hubo nuevas elecciones o elecciones de nuevas autoridades mejor, y la prensa tituló incidentada sesión para la elección de las autoridades, porque en principio no se quiso permitir que los estudiantes puedan votar porque se argumentó que estaban con mandato vencido. No nos vamos a ocupar de ese tema porque ya nos parece a esta altura lo cierto y lo concreto que los estudiantes votaron, que es lo que correspondía. El estamento estudiantil legitima precisamente la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, por el diseño legal, porque ellos son integrantes. Por tanto, no haber votado en las elecciones el estamento estudiantil, léase miembros de universidades públicas y de universidades privadas, obviamente hubiera carecido de legitimidad dicha elección. Por la institucionalidad del CONES, se logró que los estudiantes pudieran votar. Tamaña tarea tienen las nuevas autoridades de la mesa directiva del Consejo Nacional de Educación Superior. La transparencia, si bien la institucionalidad se recuperó desde el punto de vista de que ahora están con facultades legales para tomar sus decisiones, pero queda pendiente, reitero, la transparencia de la gestión y fundamentalmente la credibilidad por el manto de duda que en estos tiempos precisamente ha caracterizado a este organismo regulador del sistema de educación superior universitaria en nuestro país. Hoy le tenemos aquí en nuestro programa al presidente electo y proclamado del Consejo Nacional de Educación Superior, el profesor doctor Clarito Rojas Marín, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Muy buenas noches, presidente, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Jiménez, y a la audiencia. Y bueno, se ha desarrollado esos momentos electorales al levantarse la medida cautelar que impedía la elección de la mesa directiva del Consejo Nacional de Educación Superior. Y felizmente con la participación de todos los estamentos que los componen, el retorno de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, la presencia de las demás autoridades, representantes, miembros natos como la Universidad Nacional de Asunción, el caso concreto de la Universidad Católica, la representación de las universidades públicas, la representación de las universidades privadas, de los institutos públicos, de los institutos privados y por supuesto el estamento estudiantil, que también se dio la oportunidad de proclamar oficialmente a la electa al verse superada la medida cautelar que impedía su proclamación. Entonces, en esa tesitura se desarrolló la sesión del día viernes y donde se dio, en verdad, momentos de muchos análisis, nuevamente de carácter legal, de caducidad de mandatos, pero luego al tener una participación activa
tanto los representantes estudiantiles como los demás estamentos, fue aclarándose hasta que se desarrolló una decisión de que el estamento estudiantil debía de emitir sus votos para la conformación del Consejo Ejecutivo del CONES. En esa forma se dieron postulaciones. El señor ministro de Educación y Ciencias se postuló como para ejercer la presidencia del CONES, que también hizo lo suyo el presidente saliente, el doctor Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica, pero un poco más adelante dentro del debate, el propio ministro de Educación y Ciencias retiró su postulación, hizo lo suyo también el rector de la Universidad Católica, y ahí es donde se dio una moción de postulación de mi figura como representante de universidades públicas. Y asumo esta responsabilidad con esos desafíos que ya usted enumeró, y son varios más desafíos pendientes. Si me permitís, quiero hablar de esos desafíos a la vuelta Sí, de la pausa, presidente, porque realmente hay muchos desafíos. Recuperar la credibilidad del CONES es la principal tarea en este momento de este organismo regulador de la educación superior universitaria en nuestro país. No se muevan, ya volvemos. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero, fue derivado al hospital regional de la ciudad donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Dos hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. Decíamos que se recuperó la institucionalidad del CONES, pero ahora falta por verse su credibilidad o por recuperar su credibilidad. El presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, que hoy nos acompaña en Visión País, dijo en el bloque anterior que tiene muchos desafíos. Uno de esos grandes desafíos tiene que ver con la transparencia en la gestión justamente de este organismo sumamente importante para el sistema universitario paraguayo. En ese contexto, se ha criticado mucho, presidente, al CONES. ¿Por qué las sesiones no se transmiten por lo menos por Facebook para que la ciudadanía en general y los actores directamente involucrados en el sistema universitario sepan cuáles son los distintos argumentos de los miembros cuando toman sus decisiones, atendiendo que organismos del Estado, hoy precisamente sus sesiones son transmitidas por algún canal de cable o por Facebook? ¿Usted plantearía, ahora que asumió el cargo de la presidencia del CONES, como uno de los aspectos que tiene que ver con la transparencia de la gestión, que pudieran transmitirse las sesiones? Sin lugar a duda necesitamos implementar más técnicas de acercamiento a la opinión pública. Cuando se habla de transparencia, por ejemplo, en la sesión desarrollada últimamente, se aprobó, por ejemplo, el plan de transparencia periodo 2023-2024. Pero eso, ¿en qué instancia manejamos? Manejamos como un informe técnico de la gestión que se desarrolla, del carácter administrativo, del carácter del procesamiento de informaciones, etc. Y se nos queda una tarea, justamente el capítulo que me está requiriendo, en el sentido de que por qué no en vivo no llega a la opinión pública. Y creo que es posible, absolutamente es posible, ante la disponibilidad de los medios tecnológicos de la comunicación. Entonces, entraría a formar parte de la planificación. Nosotros, por ejemplo, al término de este acto eleccionario, nos propusimos con el Consejo Ejecutivo el día lunes instalarnos a delinear un planeamiento
a revisar nuestro plan estratégico y ver cuáles son las urgencias que debemos ir redinamizando a fin de lograr que la ciudadanía en general y la ciudadanía universitaria y de los institutos superiores vuelvan a creer en una línea de trabajo, porque la línea de trabajo nunca paró, pero lo que hay que ser justo es reconocer de que en un momento dado, con ese incidente de la medida cautelar de octubre, fue tan insistente los reclamos en diferentes aristas. Y son varias las aristas con que nos encontramos. No solamente compartir, por ejemplo, el contenido en vivo de una sesión del Pleno, sino también como, por ejemplo, perfeccionar con mayor prontitud las herramientas tecnológicas al servicio del procesamiento de los datos que se van manejando a nivel del CONES. Las instituciones requieren y no están satisfechos actualmente simplemente con el envío en correo, etcétera. Quiere ser mucho más ágil, mucho más. Tenemos un logro sustancial que se dio un paso en la gestión del padre de Narciso, la instalación de un equipo completo de data center. Pero esa instalación debe pasar a la siguiente fase. ¿Y la siguiente fase cuál sería? En el sentido de recepcionar y remitir informaciones del procesamiento de los datos de los proyectos académicos, de las documentaciones requeridas, de los proyectos de análisis de infraestructuras, un retorno más pronto. De tal manera que esa ciudadanía usuaria de los servicios del Consejo Nacional de Educación Superior nos devuelva una suerte de confianza en que hemos mejorado en ser más pronto, por eso el reclamo, por más de que se fue construyendo respuestas, nosotros tenemos estadísticas de que se ha cuadruplicado la respuesta en el sistema de catastro, se ha cuadruplicado, por ejemplo, en el sistema de habilitaciones, en el sistema de devoluciones de expedientes, etcétera. Aún en esas condiciones de cuadruplicación, es insuficiente. Siguen los reclamos. Entonces, ¿dónde apuntalaríamos para que aquellos reclamos se reduzcan? Es incorporar con mayor exactitud herramientas tecnológicas. Ahora, presidente, hubo muchas denuncias también de un manejo arbitrario del CONES, con documentaciones incluso. Nosotros de la producción de Visión País hemos solicitado actas de sesiones y no nos entregaron en el CONES, ¿verdad? Y nos dijeron que entremos en el régimen de la Ley del Acceso a la Información Pública. En prensa, 1 minuto puede ser una eternidad. Nosotros requerimos informaciones en el momento para poder cotejar y ser responsable en los análisis que hacemos, ¿no? Por lo menos es lo que caracteriza a Visión País, cotejar siempre con la documentación institucional. Hemos solicitado actas de sesiones y no nos quisieron entregar. Y no entiendo documentos de carácter público como, digamos, un órgano administrativo como el CONES no va a querer facilitar. ¿Por qué ese tipo de decisiones? Porque finalmente es un cuerpo colegiado. La mesa directiva representa al colegiado con unas funciones, digamos, específicas. Y ni siquiera los miembros accedieron cuando solicitaron las actas. Entonces, esto es un gran desafío que usted hoy tiene también, digamos, como integrante de ese cuerpo colegiado y como alguien que tiene que liderar y ejercer una, digamos, una responsabilidad puntual que es el de la presidencia. Sin lugar a dudas. Respecto, por ejemplo, al aspecto concreto que mencionó, acceder, por ejemplo, a los documentos, como el caso de acta de sesiones, por lo menos los miembros tienen un acceso directo, en sus correos se le van transmitiendo todo, se le transfiere todos los datos, expedientes que ellos disponen de tal forma que manejen con antelación de las sesiones, hagan sus observaciones, etcétera. Pero es probable que, por ejemplo, requerimiento que se haya hecho así desde un medio de comunicación masiva
no se haya respondido tan rápidamente. Entonces, ¿qué debemos implementar? ¿Cuál sería la iniciativa en la mesa directiva y con aprobación del Pleno? Es perfeccionar una respuesta al requerimiento de esa naturaleza. De forma inmediata. De forma inmediata, porque los funcionarios dependen de la toma de decisiones del Pleno y del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo es una instancia que operacionaliza las decisiones tomadas en el Pleno. Entonces, ese plenario más el Consejo Ejecutivo necesita operacionalizar líneas de respuesta rápida desde la instancia de gestión, llamémosle Secretaría de Comunicación, llamémosle Secretaría General, Auditoría Interna, etcétera. Son instancias donde se van emitiendo respuestas. En otro medio de comunicación me hicieron una pregunta si el pedido formulado, por ejemplo, por una auditoría de gestión de la Contraloría General se respondería. La presencia de la Contraloría General de la República, por ejemplo, con requerimientos de informaciones permanentes, es una rutina en nuestras instituciones públicas. Entonces, ¿qué respuesta hay ante consulta de esa naturaleza? Que hay que responderlos, porque no hay ni un dato que pueda hacer, por ejemplo, es un procesamiento. A modo de ejemplo, ¿cómo se ejecuta un presupuesto del CONES? Y bueno, tiene un plan de ejecución presupuestaria y necesitamos hacer saber más. Accedí justamente al informe de gestión del año 2021 de la Contraloría. Llegan a 2.14 de 1 al 5, ¿verdad? Y nos dijo la directora general de Control Gubernamental que eso es un riesgo en términos de gestión del control, eficiencia y eficacia interna. Es decir, ¿riesgo de qué tipo? Riesgo del tipo que si no tengo cierto control a esto, puede darse sospechas de corrupción o de cualquier otro tipo de irregularidad. Este no es un desafío menor que usted va a tener. Lo que estoy diciendo se puede comprobar ingresando a la página de la Contraloría General de la República, porque un informe es es un documento público, ¿verdad? Que está justamente, reitero, en la página oficial de la Contraloría General de la República. O sea, tamaño desafío usted tiene y sobre todo, presidente, porque usted fue ex integrante también de la mesa directiva anterior. Estuvo ocupando el cargo de la vicepresidencia. Por tanto, no es, nuevo el escenario para usted. Ahora bien, su responsabilidad es mayor porque todo el peso de la gestión del CONES recae en su persona. Sí, el que ejerce la presidencia del Consejo Nacional de Educación Superior, hay que ser justo en reconocer de que tiene una primera función, es ordenador de gastos de esa institución, conjuntamente con la administradora de la institución. Entonces ese es un primer capítulo y en esas condiciones el índice, por ejemplo, de calificación de Contraloría que nos instala en ese denominador de riesgo es producto del modelo estandarizado de control interno. Y en ese modelo estandarizado de control interno aún hay demasiados capítulos que desarrollar. Inclusive obtener ese indicador no es fácil. Y superar ese indicador debe ser la meta de hoy en adelante. Entonces, en esa misión debemos instalarnos y en esa medición no solamente se instalan los componentes administrativos, sino los componentes técnicos de gestión. Porque si vamos a plantearnos, por ejemplo, los ejes fundamentales en que se instala el Consejo Nacional de Educación Superior, hay que verlos primeramente como una institución pública de gestión, pero hay que verlo también como una institución de carácter técnico-académico, Entonces, sopesando esos dos componentes fuertes, entonces realiza un esfuerzo extraordinario para obtener ese indicador y superar. Me queda un minuto de tiempo con usted, presidente, y una de las primeras tareas, evidentemente, para la primera sesión donde usted estaría ejerciendo la
ya la presidencia en el CONES, es ratificar nuevamente todas las decisiones que se han tomado desde el 1 de noviembre en adelante para que no quepe ningún tipo de dudas de carácter legal de todo lo actuado, digamos, del Consejo Nacional de Educación Superior, teniendo en cuenta que ese fue el argumento jurídico por lo que el Ministerio de Educación y Ciencias se había retirado de dicho órgano, es decir, del CONES, y que hoy hay títulos pendientes de estudiantes que no están siendo registrados por el Ministerio de Educación precisamente porque ellos aducen como argumento de que no tenían la competencia legal para poder tomar esas decisiones. Por tanto, conforme a lo que establece el derecho administrativo, la primera tarea es ratificar nuevamente ahora que las autoridades están con sus facultades legales, ratificar todo lo actuado para que, reitero, no quepe ningún tipo de dudas. Tenemos una ventaja al respecto, que el Ministerio de Educación y Ciencias no objeta las resoluciones tomadas por el Pleno. Entonces todas las documentaciones, resoluciones, toma de decisiones que concierne al proceso de registro de títulos, reconocimiento de títulos, catastro, habilitaciones, etcétera, son medidas que fueron tomados por el Pleno y respaldados documentalmente. Ahora, ¿qué se objetó entonces el Ministerio de Educación y Ciencias? Que las resoluciones hayan estado firmadas por un Consejo Ejecutivo que fenecía en su mandato. Su mandato, así mismo. Entonces, desde el momento en que el Ministerio de Educación y Ciencias tiene ese reconocimiento que todos los temas tratados por el Pleno son legales. Tiene legitimidad para la asesoría jurídica del Ministerio de Educación y Ciencias, entonces en este nuevo periodo de gestión que me corresponde a mí plantear del Consejo Nacional de Educación Superior, tengo esa certeza del espíritu colaborativo del Ministerio de Educación y Ciencias, de tal forma a que ya se supere esas partes donde lo afectado directo son los egresados de instituciones, son las instituciones, porque los estudiantes que se ven afectados recurren directamente a sus instituciones. Claro. Y lo más grave, y yo sé que el tiempo ya está muy reducido, lo más grave es de que esa ida y vuelta entre el CONES, Ministerio de Educación y Ciencia, llega en un momento dado en que le cansa al usuario y pasa a otra instancia, que es la instancia judicial. Y eso es tedioso, en nuestro país sobre todo. Nosotros queremos creer sinceramente que las gestiones en educación, en todos sus niveles, debe tener una mirada fuerte a lo misional de la educación. Así mismo. Y si fuera posible, nos encontremos siempre permanentemente en los pasillos de nuestras universidades, de nuestros institutos, de nuestras escuelas, del Ministerio de Educación y Ciencias, y que haya menos necesidad de encontrarnos en los pasillos judiciales. Así mismo. Lastimosamente se me fue el tiempo. No va a ser la última vez que le tenemos al presidente del Consejo Nacional de Educación Superior aquí en Visión País. Y simplemente decirles al presidente que puede contar con este programa en el marco de la institucionalidad democrática. Siempre y cuando el CONES gestione lo que es su responsabilidad en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, será acompañado por o acompañada esa gestión por este programa. Y por ello estuvimos luchando, por la vuelta de la institucionalidad democrática en el CONES. Creo que algo hemos colaborado con tantos programas. Agradecemos su presencia y desearle éxitos en tan delicada gestión, presidente. Muchas gracias a Visión País por esta invitación y esperamos su acompañamiento de tal manera que este periodo que estamos asumiendo tenga una respuesta, si no en un 60%, a la expectativa de quienes tomaron hoy la decisión de bajar la responsabilidad sobre la figura de este servidor del sistema educativo nacional. Muchas gracias. No, por favor, le agradecidos somos nosotros. A la vuelta de la pausa le vamos a tener al presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, que presentó la semana pasada una denuncia nuevamente contra el Consejo Nacional de Educación Superior, concretamente lo que hace a la educación médica. Le vamos a tener a una diputada nacional y a una experta en Derecho Administrativo, en el contexto de la institucionalidad del Consejo Nacional de Educación Superior. Brevísima pausa.
NPI. Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, Sí. un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas. De vínculos con grupos ligados al terrorismo son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la fiscalía en todo este tiempo. En voz alta. Lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. Volvió la institucionalidad en el Consejo Nacional de Educación Superior. Ahora está por verse su credibilidad. En el bloque anterior nos acompañó el presidente electo y proclamado del Consejo Nacional de Educación Superior. En principio, con esto, el CONES estaría nuevamente gestionando su responsabilidad en el marco de la legalidad. El Ministerio de Educación y Ciencias con ello también estaría reconociendo todas sus decisiones. Los estimativamente 500 títulos pendientes de registro en el MEC se estarían realizando, pero queremos hablar del tema de la institucionalidad también, porque no solamente es la elección en el marco de la legalidad de las nuevas autoridades, hace la figura de la institucionalidad y de la credibilidad, por supuesto, hay una serie de condiciones. En ese marco justamente hemos invitado a distintos actores que estuvieron muy comprometidos con la institucionalidad y credibilidad del CONES en estos últimos tiempos y han sido colaboradores de nuestro programa Visión País. Está con nosotros para poder colaborar hoy en Visión País el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, que la semana pasada presentó una denuncia en la Contraloría General de la República contra la gestión justamente del CONES. Muy buenas noches, doctor Rodas, y gracias por haber aceptado una vez más la invitación. Buenas noches, doctor, y gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora Rocío Vallejo, diputada nacional, que se hizo eco de la denuncia contra el CONES en varias sesiones de la Cámara de Diputados. Buenas noches, diputada, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias a vos, saludos acá a los compañeros panelistas también y a la audiencia. También nos acompaña la profesora doctora María del Pilar Avente, experta en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, doctora Avente, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un saludo a la teleaudiencia y a los doctores que me acompañan hoy en esta mesa. Doctor Rodas, una nueva denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos contra el CONES. ¿En qué consiste esta vez la denuncia? Sí, señor, pero déjeme decirle como cristiano, gracias a Dios. Es una expresión que manifiesta alegría al desaparecer un peligro. Sí, efectivamente. ¿Se refiere a la elección de la presidencia que nos haya recaído en el presbítero Narciso Velázquez? Usted me entiende. Entonces, en el día de esta semana presentamos ante la Contraloría General de la República un pedido de auditoría de la gestión institucional, administrativa y financiera, explicándole perfectamente a la directora general, la que nos recepcionó, de que nosotros habíamos hecho una solicitud de auditoría académica ante el MEG. Y le explicamos también de que esa solicitud al ministerio fue en base a un resultado de una investigación que había llevado adelante el Círculo Paraguayo de Médicos, donde pudimos evidenciar varias irregularidades en el funcionamiento de esta institución y en particular de su presidente de ese entonces, que perjudica nuestra disciplina. Muchos preguntarán por qué el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos se involucra en este tema, tantos temas que desarrollar tenemos desde ese lugar, porque probablemente una de las disciplinas más perjudicadas por esta serie de irregularidades del CONES es la de medicina. Es por eso que abrigamos ahora con esta
nueva, diría yo, institucionalidad, abrigamos esperanza de que corrijan los errores anteriores y dé una perspectiva para esta disciplina y para la comunidad, porque la comunidad está muy pendiente de la calidad de formación médica de nuestro país. Usted como periodista, seguramente joven, no ocupa un servicio médico, pero tiene su ser querido, tiene su pariente, tiene sus amigos que precisa de un servicio médico, y cuando uno está en esa situación necesita que recibir un servicio de calidad que en los últimos tiempos nosotros atribuimos directamente al CONES la precarización de la formación médica de nuestro país, para no decir directamente mediocrización, atribuido, vuelvo a repetir, al CONES directamente. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención suya, doctor Rodas. Se hizo eco usted, diputada, en varias ocasiones de esta denuncia, sobre todo el Círculo Paraguayo de Médicos, en la sesión de la Cámara de Diputados. Y curiosamente, el Consejo Nacional de Educación Superior, instalada en virtud de la Ley 4995 en diciembre del año 2013, hasta el 2021 nunca cumplió con una de sus responsabilidades jurídicas, que es informar al Congreso Nacional sobre la situación de la educación superior, que tiene que presentar un informe anual. El año pasado presenta Narciso Velázquez, en diciembre, ya con mandato vencido, firma el supuesto informe, y curiosamente en ese supuesto informe, digamos, dice que siempre ha informado ante el pedido de ambas cámaras del Congreso Nacional. O sea, y esto fue calificada por la diputada Katia González, digamos, como una burla al Congreso Nacional. Porque una cosa es el pedido de informes, que refiere a una facultad constitucional de ambas cámaras del Congreso, y no sobre la situación de la educación superior de la que habla la Ley 4995. Ahora, con esta nueva instalación de una mesa directiva del CONES, ¿ustedes como clase política acompañarían para que no vuelva a suceder lo que sucedió en este caso concreto? Si la gente dice, y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Y se ha perjudicado a estudiantes y a egresados universitarios del extranjero que aún están pendientes de la revalidación de su título desde noviembre del año pasado, diputada. Bueno, en primer lugar partamos de la situación real de que la educación en general está en crisis en el Paraguay, y la educación universitaria ni qué decir, ¿tá? Con la proliferación de muchas universidades, voy a hablar de mi ámbito también, derecho, tenemos muchísimas facultades de derecho. Por ponerte un ejemplo, yo soy matrícula 4905, soy de la promoción 93, y ahora a 30 años, creo que 30 años, estamos con la matrícula más de 60.000. Imagínate lo que es eso, ¿verdad? En derecho. En medicina, así como explicó Katia en su momento, nosotros pedimos informes precisos sobre situaciones determinadas de cómo se habilitan estas universidades. En alguna oportunidad anterior también hicimos algunas consultas al CONES sobre porque no solamente son las carreras de grado, son también las de posgrado y especializaciones que ellos autorizan. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se están utilizando para poder habilitar eso? Y realmente, Francisco, quedamos muy preocupados a partir de las denuncias. Yo lo había escuchado una vez en radio al doctor Rodas, conseguí su número, me comuniqué con él y le dije, doctor, ¿qué está pasando? Y él me explicó esta situación precisa que habíamos hablado en la Cámara de Diputados, en el sentido de que existen universidades en frontera, un montón de universidades de medicina, donde los lugares para practicar, mayor precisión me va a dar el doctor, creo que es un solo hospital con una cama, con camas limitadas. Entonces vos como estudiante de medicina, ¿qué es lo que podés practicar tanto si están un montón de estudiantes sobre pobre enfermo? Ojalá nunca nos toque, ¿verdad? Entonces, sobre un enfermo o sobre una operación. Entonces, esas personas que son habilitadas para el ejercicio de la profesión, ¿en qué condiciones llegan? Y lo mismo digo de derecho. O sea, no es que yo estoy hablando de medicina nomás. Yo soy docente solamente en el área de posgrado de derecho. Y entonces ahí nosotros también vemos el resultado de este sistema de educación. Y el CONES es una institución en la que uno confía, pero últimamente estuvo envuelta en tantos
en tantos escándalos. O sea, imagínate que el MEC, la autoridad máxima de educación, se te retire de la mesa porque está alegando ilegalidad. O sea, esas circunstancias son sumamente graves y persistieron, y bueno, con lo que se dio esta semana, la renovación de autoridades. Y bueno, yo voy a mirar atentamente qué es lo que ocurre, Francisco, porque recordemos que no es que hay un cambio de autoridades y vienen nuevas personas, sino que las mismas que estaban ahí conforman una nueva mesa directiva. Cuando uno está en un consejo, pues todos tienen la misma responsabilidad y están avalando, en su caso, decisiones tomadas por la máxima autoridad. Y bueno, entonces vamos a mirar con una calma, no con mucho entusiasmo, pero sí con una calma y esperanza relativa. Lo que precisamente está afirmando la diputada Rocío Vallejo me recuerda a las expresiones de un destacado filósofo francés, Michel Foucault. En su análisis del ejercicio del poder dice que el poder procede de quien lo otorga. Es decir, cuando la gente se pregunta por qué Narciso Velázquez tiene tanto poder en la Universidad Católica, es precisamente porque los obispos de la Conferencia Episcopal, de quien depende la Universidad Católica, y en parte, digamos, por algunas autoridades de la Universidad Católica, le otorgan. Lo mismo sucede en la otra esfera o en el otro ámbito, que es el CONES. Si tuvo tanto poder en el CONES es porque le otorgaron los miembros del CONES. Así de simple es, ¿no? Así es. O sea, el poder no viene, digamos, por lo menos esa fue la gran ruptura paradigmática en la historia de la humanidad, que antes del Renacimiento, del humanismo, digamos, de la era moderna, que el poder provenía de la divinidad. En ese marco nos preguntamos, conforme al diseño legal, doctora María del Pilar Avente, la gran pregunta es, ¿de quién finalmente depende el CONES y quién es el que tiene que...? Porque ante una situación como la que atravesó el CONES, se estaba hablando incluso de la posibilidad de la intervención. Y la primera pregunta, ¿se puede intervenir un órgano como el CONES? ¿Y quién debe ser la instancia que pudiera, digamos, intervenir un organismo de este tipo? Y si no cabe la figura de la intervención, por lo menos algún tipo de auditoría de gestión, digamos, porque se cortan solos o se cortaron solos hasta hoy. Sí, por supuesto que corresponde todos los mecanismos de control existentes y que se estudian generalmente en el ámbito del derecho administrativo, y uno de esos es la intervención administrativa. Si nos ponemos a analizar el marco jurídico del CONES y su naturaleza jurídica, si bien en la práctica muchas veces se da por sentado que es una especie de ente descentralizado, vemos que no. En la misma redacción del texto legal determina que el CONES es un órgano. En ningún momento le reconoce personería jurídica. Por tanto, técnica y estrictamente hablando, sigue formando parte de la administración central. Por supuesto que la ley luego en sus distintos artículos va reconociéndole ciertas atribuciones en donde evidentemente donde se deduce cierta autonomía técnica sobre todo. No obstante eso, es importante tener presente que el CONES es un órgano, ¿sí?, con competencias delimitadas, pero no es un ente descentralizado, no tiene personería jurídica, al menos no en virtud de la ley 4995. ¿Eso significa que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones legales en un caso extremo como para intervenir? Así mismo es. En este caso, y conforme dice la doctrina comparada en materia del derecho administrativo en el marco de las intervenciones administrativas, nuestro artículo 238 de la Constitución, que establece cuáles son las atribuciones del presidente de la República, en su inciso 1, enumera específicamente que él es el administrador general del país. En el numeral 2, que él tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y por tanto, si bien no encontramos ni una potestad explícita por parte del presidente de la República para disponer de la intervención de un órgano, no un ente descentralizado, porque no es, sí podemos decir que de ese artículo constitucional se establece esa potestad implícita, es decir, obligación del presidente de la República a tomar cartas en el asunto y resolver
esta situación. Es una medida que suele ser excepcional, por supuesto, pero tras los caóticos escenarios que se presentaron en estos últimos meses, personalmente creo que hubiese sido oportuno, meritorio y conveniente su uso, obligatorio de hecho, para evitar muchas de las situaciones que se presentaron, y esta nueva mesa directiva hoy tiene el desafío de resolver, subsanar dentro de lo legalmente viable. Sin lugar a dudas, hay que aprender de lo que ha pasado en el CONES. Y es importante, por eso, hablar de este tipo de figuras, porque puede volver a darse. Como decía la diputada Rocío Vallejo, estamos hablando de los mismos integrantes. Y en ese contexto, ellos son los que están obligados a demostrar que efectivamente quieren transparentar, quieren actuar en el marco de la, digamos, de la legalidad. Eso todavía está por verse. De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. ¿Qué implica institucionalidad y qué tendría que hacer el CONES, según los invitados hoy en Visión País, para que pueda recuperar la credibilidad? No se muevan, ya volvemos. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, imputado por coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. No será tarea fácil, sin lugar a dudas, recuperar la credibilidad y consolidar la institucionalidad del Consejo Nacional de Educación Superior después de todo lo acontecido a partir del 1 de noviembre en adelante del año pasado e incluso anterior, porque hay violación de disposiciones legales y normativas. Pero como sin esperanza no puede vivir el ser humano, entonces dentro del optimismo moderado hay una cierta expectativa hacia la nueva mesa directiva que se instaló. En ese contexto, doctor Jorge Rodas, el Círculo Paraguayo de Médicos había firmado, tengo entendido, un convenio con el CONES. En el marco de ese convenio, ¿cuál sería el acercamiento a la nueva mesa directiva y qué esperan ustedes de estas nuevas autoridades del CONES? Muy pronto nosotros vamos a emitir un juicio valorativo si es una continuidad de la anterior o verdaderamente, así como escuché que estaba manifestando el nuevo presidente. Tenemos dos situaciones concretas que vamos a presentarle al CONES. Inmediatamente esta semana que viene vamos a reclamar por un posgrado, y creo que ya me habrán escuchado por este mismo tema hablar muchísimo. Hay una especialización médica que se desarrolla en un establecimiento donde no tienen las mínimas condiciones para que el cursante pueda tener las destrezas y habilidades de una especialización médica como cirugía general que demanda ciertas prácticas formativas muy específicas para los que están en el área. Hay que operar, hay que tener repetición de casos, hay que tener patología, hay que tener un número de cama que no lo tiene. Increíblemente, en esta última elección de plaza de CONAREN, nuevamente revive un servicio donde se estaba llevando previamente y por nuestro reclamo se había clausurado la admisión de residentes a ese lugar, y desde este año, de nuevo, quien oferta el proyecto educativo y donde funge el expresidente del CONES como rector. Un primer pedido. Asimismo, dentro de ese marco de convenio de cooperación académica científica que tenemos con el CONES, vamos a solicitarle que todos los casos
de proyecto educativo que llega al CONES por una universidad para habilitar nuevas carreras de medicina que médicos expertos, médicos académicos que entienden de la habilitación y de la factibilidad de implementación de carreras de medicina participen con ellos en forma ad hoc. En el círculo tenemos, excepto yo, académicos, científicos muy importantes que pueden contribuir en el análisis del estudio de la factibilidad para la habilitación de carreras de medicina, para que no ocurra estas situaciones de que se habilitan carreras que posteriormente o en el momento de la habilitación uno ya se da perfectamente cuenta de que es de cumplimiento imposible, por ejemplo, las prácticas hospitalarias que viene a representar dentro de la carrera en esa ruta académica un ciclo muy importante para que podamos pensar de que vamos a tener médicos con una calidad académica mínima, por lo menos. Se espera mucho de la clase política en términos de no solamente su facultad constitucional de sancionar las leyes, sino también en su función constitucional de contralor, diputada, sobre todo en organismos donde se actúa de manera arbitraria. Y mucho tiempo se actuó en forma arbitraria dentro del CONES. Si bien ustedes pidieron informes, pero quedó solamente, digamos, en la entrega de esos informes, no hubo un acompañamiento. En ese contexto, habría que estar como centinela, digamos, ante un organismo con estos antecedentes para que no tengamos, por ejemplo, estudiantes, ¿verdad?, egresados perjudicados, porque fueron muchísimos perjudicados. Estamos hablando de 500 estimativamente, que al inicio del año hay convocatorias para, digamos, cargos laborales, ¿eh? Que han perdido la oportunidad porque su título no fue registrado por la gestión irregular ilegal del CONES. Bueno, ahí lo que hay que decir que en realidad con este corte administrativo que hay ahora a esta institución tan sensible para la educación, deban hacerse todas las revisiones necesarias, administrativas, económicas, académicas, que entren las auditorías que deban entrar. Le escuchaba a Pilar, bueno, entonces estaría habilitada la auditoría del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, para realizar una fiscalización, que tengamos un panorama claro de lo que está pasando ahí, porque esta es una rotación de autoridades, son las mismas autoridades que han avalado todas las resoluciones de la presidencia anterior. Entonces necesitamos tener ese panorama claro y preocupa bastante esa puntuación que mencionabas en el bloque con el nuevo presidente, dada a nivel del MESID, ¿verdad? Porque eso significa que los procesos de la institución no están acorde a los requerimientos de esa herramienta tan importante para tener una administración transparente y una gestión que pueda ser óptima, ¿verdad? O sea, acá hay muchos factores que deben ser aclarados aprovechando esta nueva presidencia, y es lo que esperamos tanto como Congreso, que vamos a pedir antes de fenecer nuestro mandato que termina el 30 de junio. Realmente no sé si dan los tiempos para que tengamos todos los resultados de esta nueva administración, por decirlo, del CONES. Y allí yo quedo mucho más preocupada de lo que ya venía y compartíamos como del doctor todos los informes con el círculo de médicos, ¿verdad? Porque si la institución que debe dar un orden, una transparencia, debe acreditar, debe decir esta universidad está preparada, estos son los parámetros, ni siquiera internamente cumple con los requisitos de una buena organización interna, ¿qué podemos esperar de lo que está avalando? Entonces, acá tenemos representantes de diversas áreas, por eso yo siempre, estos colegiados cuando se dice, no, el presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado, el presidente del CONES, el presidente del Consejo de la Magistratura, espera un poquito, el presidente es un voto
porque es un órgano colegiado. ¿Qué hacen los otros? ¿Están de adorno o de florero? ¿O qué es lo que hacen? Perdón el término, pero realmente yo me pregunto porque todo se le culpa al presidente. Pero esperan, pues si yo formo parte de una mesa directiva donde se toman decisiones, yo estoy dejando mi firma, pues mínimamente tengo que leer qué es lo que estoy avalando en algo tan sensible como la educación superior y de estar habilitando universidades. Como hablábamos en un programa anterior, Francisco, y estaba también el doctor Rodas, o sea, ¿cuál es el estudio que se hace para habilitar tantas universidades de medicina en las fronteras? ¿Es necesario? Si no, vamos a sincerarnos, como decimos con todos estos procesos de elección también que fue con el fiscal general, vamos a sincerarnos o con altas autoridades y vamos a decir, esto es un proceso político. Y entonces, y que diga el CONES, no, acá nosotros no vamos a estudiar más si hace falta o no hace falta. Nosotros habilitamos la Facultad de Medicina para los extranjeros. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, porque lo que está en la frontera, no sé qué porcentaje, doctor Roda, son extranjeros. Entonces, acá tenemos que ser muy claros. Y acá veía ahí un poco el Zócalo, se recuperó la institucionalidad. La institucionalidad y ahora hay que recuperar la credibilidad. A ver, la institucionalidad legal desde el punto de vista de las autoridades que ahora están legítimamente constituidas. Pero ojo, eso no es suficiente para hablar de que se recuperó la institucionalidad. Yo voy a estar en condiciones de decir, sí, se recuperó la institucionalidad el día que tenga todas las auditorías sobre la mesa, me digan cómo se gastó la plata del CONES, cómo se habilitaron las carreras, en qué se falló, si es que se falló o si está todo perfecto, no estaríamos discutiendo esta noche, ¿verdad? Ni estaríamos planteándonos todas las situaciones que se plantean específicamente con relación a la carrera de medicina o estar quejándonos de la mediocridad de los profesionales del derecho debido a que algunos prácticamente estudian solamente sábados. Entonces, vamos a hablar de recuperar la institucionalidad el día que el CONES se ponga los pantalones largos y diga, bueno, señores, acá vamos a hacer una pausa y vamos a revisar todo lo que se hizo. Vamos a revisar cómo están las universidades, cuáles son los requerimientos nacionales, qué calidad yo le estoy dando a los alumnos y qué calidad de docentes también, porque hay que decirlo. Entonces, creo que tenemos que seguir peleando y ustedes que siempre están en esa lucha, por afirmar la institucionalidad y en realidad nosotros podemos hacerlo desde afuera. La gran responsabilidad la tienen los seres humanos que conforman ese organismo y que tienen a su cargo tomar las decisiones. Doctor Mariel Pilar Avente, para una auditoría de la gestión, en este caso de la Contraloría General de la República, ¿lo pueden hacer las propias autoridades, digamos, del CONES o tiene que haber algún escándalo como que lo que caracterizó, digamos, al CONES en estos últimos tiempos? No, de hecho que son órganos de control y tienen sus propios mecanismos internos para determinar cuándo amerita o no investigar. No necesariamente se necesita un escándalo o una situación extrema para que ellos estén cumpliendo con su rol constitucional en el caso de la Contraloría y también en el caso de los demás organismos de control, como sería el caso de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y en su caso también la Presidencia de la República, ¿verdad? Para disponer la intervención en caso de que estas situaciones que se vienen denunciando no sean ya subsanadas. Y al respecto quiero decir también y enfatizar lo que dijeron anteriormente, que si bien celebro por un lado que se haya restaurado formalmente la legalidad de la mesa directiva del Consejo, quiero decir que también tenemos que mantener esta situación de alerta, como estaban diciendo anteriormente, porque en mi experiencia, además de lo que dice, ¿verdad? La teoría de la literatura al respecto, las instituciones van a funcionar y van a cumplir siempre y cuando haya transparencia y control ciudadano. Este trabajo que se hizo a través de los medios de prensa, a través del interés tuyo, es esencial para que las instituciones empiecen a funcionar y a cumplir con su rol. Y otra cosa más que señaló la diputada y que me gustaría también enfatizar es la responsabilidad individual de cada uno de los miembros del Consejo Directivo, o sea, en este caso del Pleno del CONES, ¿verdad? Del Consejo del CONES. Estas 13 personas, pues entiendo que son
13 miembros son individualmente responsables por cada una de las decisiones que se toman en ese colegiado y ellos tienen que ser conscientes de eso y nosotros, la ciudadanía toda, también. La transparencia en el ejercicio de sus funciones también va a ser esencial porque no hay otra manera de poder ejercer el control ciudadano por parte de la opinión pública si no tenemos a disposición, si no podemos acceder, ¿verdad?, a la información pública, a los datos públicos. Y bueno, yo creo que todo esto que vienen denunciando desde el Círculo de Médicos y de otros sectores amerita la atención absoluta de todas las instituciones estatales, administrativas, políticas, no solamente la comunidad educativa, sino de la sociedad toda, porque finalmente es algo que va a impactar o impacta ya en nuestro día a día, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doctor Roda, por colaborar siempre con nosotros. Muy amable. Muy amable usted por la invitación. Muchas gracias, diputada. Gracias, Francisco, y realmente felicitarte por esta labor, por este aporte tan importante para la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Francisco. María del Pilar. Muy Gracias, amable. Francisco. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo, doctor? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre. Volvió la institucionalidad en el Consejo Nacional de Educación Superior. Ahora está pendiente recuperar su credibilidad. ¿Quiénes integran este órgano regulador de la educación superior universitaria en nuestro país? Veamos quiénes son los integrantes. El doctor Clarito Rojas Marín, rector representante de las universidades públicas, electo y proclamado presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. La doctora Eduarda Susana Lugo, representante docente de las universidades públicas, miembro titular. El doctor Ricardo Nicolás Zárate Rojas, ministro de Educación y Ciencia, miembro titular. La doctora Zully Vera, viuda de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, electa vicepresidenta del CONES. El ingeniero industrial Bernabé Eduardo Felipo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro titular. El doctor Sergio Duarte Masi, rector representante de las universidades privadas, miembro titular, electo secretario. El general de división Manuel Rodríguez Sosa, representante de Institutos Superiores Públicos, miembro titular. La licenciada Antonia Elizabeth Isfran, representante de Institutos Superiores Públicos, miembro titular. La doctora María Inés de Gómez, representante docente de universidades privadas, miembro titular. Juan Viedma Paoli, representante estudiantil de universidades privadas, miembro titular. El universitario Lucas Ruiz, representante estudiantil de universidades privadas, miembro titular. Y el presbítero doctor Narciso Velázquez Ferreira, rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, miembro titular. Bien, hay mucho que hacer desde el punto de vista de la institucionalidad, por un lado también, y de la credibilidad, fundamentalmente, por otro lado, en el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. La transparencia en la gestión es un imperativo que se impone para la nueva mesa directiva del CONES. Que las sesiones, sean ordinarias o extraordinarias, puedan ser transmitidas por lo menos a través de la red de Facebook, para que sepamos cuáles son los argumentos que sostienen cada uno de los miembros en sus decisiones y para que sepamos también cuáles son los temas que tratan. Este órgano regulador de la educación superior universitaria en nuestro país tiene una responsabilidad de trascendental importancia en el desarrollo de nuestro país, porque debe coadyuvar en la gestión
de las instituciones universitarias del país. Por ello, es necesario que reencauce su gestión en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y conforme a su propia normativa, su reglamento interno. Desde Visión País estaremos acompañando la gestión de esta nueva mesa directiva y hoy tenemos cierta satisfacción porque hemos colaborado para que vuelva la institucionalidad en el CONES. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.